Esta es la emisión central de Meridiano 70 Noticias. Bien, hay que partir de la base, ¿no? La definición de ecosistema y ha sido sustraída, como lo manifestó el doctor Eduardo, del concepto biológico, de la interrelación entre unos individuos, entre unos seres, en este caso entre unas entidades, entre unas organizaciones con su medio ambiente. En este caso es la interrelación que hay dentro de todo el contexto regional o nacional. Cómo interactúan entre ellos y cómo evolucionan. A eso nos referimos prácticamente al término de ecosistema. Y es un término que se viene acuñando hoy en día en la literatura y relacionado no solamente con el sector privado, sino con el sector público. Entonces hablamos de los ecosistemas de innovación, hablamos de los ecosistemas de emprendimiento, hablamos del ecosistema empresarial. Básicamente también las estructuras organizacionales también se están concibiendo como un ecosistema. Ya no hay una figura piramidal como se concebía anteriormente, o esas estructuras jerárquicas definidas mediante una serie de procesos, sino que estamos hablando de unos ecosistemas y es la forma como se viene operando y es una tendencia que hay a nivel mundial. Hablar del ecosistema de emprendimiento, pues tendríamos que hablar lógicamente de los emprendedores, tendríamos que hablar de las organizaciones privadas, tendríamos que hablar también de las entidades públicas quienes promueven una cultura del emprendimiento en la región. Y a lo que nos vamos a referir el día de hoy es a revisar cómo está conformado ese ecosistema del emprendimiento y de la innovación en el departamento de Arauca. En qué hemos avanzado, pero también qué camino nos queda por recorrer y cuáles son esos factores críticos que necesitamos abordar de manera inmediata para poder dinamizar aún más esos ecosistemas. En esa perspectiva, pues se necesita, lógicamente, la participación, la generación de unas condiciones habilitantes por parte de las entidades de gobierno, donde nos encontramos nosotros, por parte de las organizaciones privadas y aquellas organizaciones mixtas que también existen, como las cámaras de comercio. Y quiero partir pues de un hecho cierto en el territorio y como punto de referencia, y es la actividad que realiza el Servicio Nacional de Aprendizaje, que hoy por hoy es el actor que más dinamiza el ecosistema del emprendimiento y de la innovación. ¿Por qué razón? Porque con corte a la fecha podemos decir que hemos creado 141 empresas, que se han invertido 15.000 millones de pesos, pero que si eso lo traemos a valor presente, estamos hablando de alrededor de 20.000 millones de pesos en capital semilla, que esos 141 emprendimientos y nuevas empresas han generado 800 empleos directos en el país y que esa estructura metodológica está basada en 4 componentes, 4 capitales. Esa es la estructura bajo la cual nosotros promovemos, afianzamos y entregamos capital semilla. No solamente entregamos capital psicológico, también entregamos capital social y capital soporte, porque es que el capital semilla de por sí no es el hecho de colocar unos recursos, tiene que ir apalancado, interrelacionado con este otro tipo de capitales. Y el capital psicológico es fundamental, porque es que se tiene que adquirir unas habilidades y unas destrezas para el emprendimiento y un conocimiento técnico que también lo entrega la entidad. Y el capital soporte es todo nuestro talento humano al servicio del emprendimiento. Tenemos una edificación, tenemos en los diferentes municipios profesionales que atienden requerimientos, evalúan e insertan personas en la ruta del emprendimiento. Lo mismo que el capital social, que son esas redes que hay que tejer alrededor ya de esos negocios que se implementan o que están en ejecución. Una red de contactos para poder acceder
a más mercados. Nosotros sabemos qué emprendimientos hay en el Tolima, qué está haciendo el Tolima, qué está haciendo Antioquia, cómo podemos conectar, porque es que un negocio puede ser el proveedor de otro negocio. Nos queda mucho por hacer y por consolidar, pero tenemos clara esa ruta y es consolidar una gran red de emprendedores a nivel nacional, marca SENA. Pero queremos que no solamente el SENA sea quien dinamice este ecosistema, que es donde hacemos el llamado para que cada vez se sumen más entidades y más organizaciones. Puede ser a través del capital semilla, que el resto del trabajo lo podemos hacer nosotros con nuestra infraestructura y con nuestro talento humano. Se ha venido trabajando, sí, hay que reconocer. El año anterior, precisamente, el municipio de Saravena apalancó Capital Semilla, 350 millones de pesos. El municipio de Arauca también apalancó Capital Semilla, 350 millones de pesos. Y miren esta fórmula tan ganadora que hay para estos actores que quieren promover el emprendimiento a nivel regional. Por cada peso que coloca un ente territorial, nosotros colocamos 2 pesos, es decir, esos 350 millones se convirtieron en 1.050 millones de pesos para alrededor de 14 a 13 nuevos negocios, tanto en Saravena como en Arauca. Y ahí vamos recorriendo un camino que definitivamente lo que va es a detonar en algo muy importante y en lo que las estadísticas nos dejan muy mal rankeado, y es en la colocación de nuevos puestos de trabajo vía este camino del emprendimiento. Porque el tejido empresarial y lo que mencionaban acá, pues es un tejido muy débil, con un ruido que hay en la economía local provocado por el sector hidrocarburos, que es accidental, que es variante, pero que no nos deja también ver que detrás de la cortina tenemos es un tejido empresarial muy débil, y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, por ir consolidando todo un tejido empresarial, pero por también hacer un llamado a las entidades territoriales para que generen condiciones habilitantes. Y es que aquí es donde tenemos que llamar la atención, porque si revisamos ya a nivel global, en materia de competitividad, el departamento se encuentra en el puesto número 24, según el último reporte. Y en el índice departamental de innovación, en el puesto número 25. Y esto nos está dejando mal rankeado, y lo mencionábamos previo al inicio de esta transmisión, y es que hay un factor fundamental que es el del capital humano, y es el de la formación para el trabajo, que lo hacemos nosotros, pero también es el capítulo de la cobertura y la calidad en la educación superior, que nos encontramos en el puesto número 31. Entonces es este diagnóstico y todas estas variables que estamos analizando, lo que indican es que se deben insertar dentro de los planes estratégicos como elementos para poder realizar inversiones. Entonces, qué bueno que hiciéramos inversiones en capital semilla para poder promover el empleo a través del emprendimiento y para poder consolidar un mejor tejido social. Y el ecosistema lo que busca es eso, una mayor integración, un mayor interrelacionamiento, porque es que hay unos ecosistemas también que mueren. O sea, no todos los ecosistemas sobreviven, no todos los ecosistemas evolucionan, y también hay distorsiones y hay elementos externos que perturban a los ecosistemas. Y el ecosistema de innovación, similar al de emprendimiento, pues se basa en esa relación de actores que promueven la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, donde vemos que definitivamente el marco general
para que estos ecosistemas evolucionen es que exista un fuerte interrelacionamiento entre lo que es la academia, entre lo que es el Estado, entre lo que es el sector privado, sector productivo y la sociedad civil. Este es el marco general para que esos ecosistemas empiecen a evolucionar, que se empiecen a generar las capacidades y que lógicamente exista una mayor articulación entre cada uno de ellos. Y hay algo pues definitivamente clave, es seguir generando infraestructura para cualquier proceso que se quiera emprender en el departamento. Porque también tenemos algunos aspectos de desventaja como es la logística, el acceso a mercados. Entonces, si nosotros hacemos un análisis más profundo, cada vez encontramos que las necesidades son muchas, pero que si nosotros tuviéramos una ruta clara, si lográramos tener este mapeo y hacer un análisis ya matemático de decir, si invertimos un peso o si invertimos 1 millón de pesos, ¿cómo estaríamos repuntando en el índice departamental de competitividad y en el índice departamental de innovación? Esto también, hay que hacer análisis de data también. Si invertimos en este sector, bueno, si invertimos 100 millones, podríamos próximamente llegar al puesto número 23. ¿O dónde tenemos que focalizar las inversiones? Las inversiones no pueden ser dispersas y es lo que percibe la comunidad y lo que es una percepción general de que las inversiones en el territorio son dispersas, no le apuntan a nada. Una pregunta más al parcial que hacen hacer acá. No, estamos en evaluaciones. No, yo sí quiero... Porque toca, hermano. Hay que aprovecharlo. Quisiera preguntarles si, primero que todo, si esta percepción, no quiero ponerlo en aprietos, pero si esta percepción de desarticulación, usted que lo vive adentro, es realmente una opción de mejora, es decir, se puede mejorar, si se debe mejorar mucho, o hay procesos de articulación andando, porque pues muchas veces uno conoce las dinámicas internas. ¿Están así? Digamos, ¿debemos mejorar en eso? ¿Esa percepción está bien o es errada? Sí, claro. Doctor Eduardo y doctor Nasser, aquí hay que revisar los factores críticos de por qué no se dinamizan estos ecosistemas. Voy a partir de algunas estadísticas específicamente del de innovación. ¿Por qué estamos en las peores posiciones? En los puestos 30, 31 y 32. Porque nos encontramos mal rankeados en el índice de estabilidad política y ausencia de violencia. Porque hay un mal desempeño logístico. Porque el índice de participación de graduados en ciencias e ingenierías es muy bajo y porque la tasa de cobertura de educación superior también, pues estamos en el penúltimo lugar. Ahora, revisemos también por qué ostentamos o estamos bien rankeados en algunos aspectos, en esos factores que se ponderan para poder calcular el índice. Inversión extranjera. Que uno diría, pero bueno, ¿a dónde está eso reflejado en los sectores productivos, agrícola, pecuario? Pues es la inversión extranjera para la explotación de hidrocarburos. Entonces ahí es donde decíamos que esto está generando un ruido, porque si analizamos este factor, pues es la inversión para extraer una materia prima, un recurso natural no renovable que es sacado, pero ahí es donde ya se desencadena y donde vienen las preguntas que ustedes hacen, ¿no? ¿Qué está haciendo la industria petrolera? ¿Sí se está articulando realmente con las entidades del Estado? ¿O qué es lo que está pasando también con la articulación entre las entidades de gobierno? Y hay que reconocerlo, nos cuesta trabajo de verdad, porque algunas entidades tienen unas apuestas donde confluimos, pero definitivamente en la ejecutoria, en la ejecución, es donde están los inconvenientes.
Está la ley 2069 del 2020, que es la nueva ley de emprendimiento. Está el COMPES 4011 también del 2020, que es la política pública de emprendimiento. Y hay una serie de COMPES. Es decir, el qué hay que hacer, lo tenemos. El cómo hacerlo es lo que tratamos acá de conciliar dentro de la región y es en lo que no nos ponemos de acuerdo. Entonces cada uno tiene una visión diferente de territorio y creo que ahí es donde vienen en las apuestas individuales, hablándolo a nivel de entidades y organizaciones, pues definitivamente no generamos el valor público que se está esperando. Entonces, hay que construir una ruta de emprendimiento y ustedes tal vez ya han abordado algún tema de que tenemos una política pública departamental que la construimos entre todos. Tenemos una política pública de empleo, pero ¿qué ha pasado? En el qué nos pusimos de acuerdo, en el cómo hasta ahora se están dando luces de lo que es el plan de acción y en la ejecución estamos en cero. ¿Hace cuánto se promovieron y se sancionaron por parte de la Asamblea Departamental estas políticas? Hace 4 años más o menos. Hace 4 años. Estas políticas públicas de emprendimiento para el departamento y no hay ninguna ejecutoria. Es decir, somos muy buenos para diseñar políticas, somos muy buenos para lo teórico, pero para la ejecución de verdad que ahí sí podríamos decir que nos falta. Esto es una oportunidad de mejora. Es una oportunidad de mejora y hacemos un llamado a la fuerte articulación institucional. Ahora, ingeniero, perdón, sí. Aquí para poner un punto, yo creo que acá y aquí es donde uno dice que la responsabilidad es compartida, porque lo que se espera, digamos, cuando se habla del nivel del Estado, cuando se hacen este tipo de... se hace el COMPES, digamos que es como lo general, es un documento que da alineamientos y el COMPES está hace ya casi 50 años, cumplió hace poco, y luego el COMPES se baja a unas dinámicas de los ministerios, entonces el Ministerio del Trabajo es el que pide la política pública de empleo, luego de la Comisión de Competitividad se baja las políticas de emprendimiento, bueno, todo esto va articulado y lo que se esperaría es que estas dinámicas de estas metas, estas iniciativas, esos proyectos bajasen al nivel de planes de desarrollo departamentales, municipales y de ahí bajasen a los planes de inversión y esos planes de inversión se convirtieran en las metas de las secretarías y esos fuesen los indicadores sobre los cuales se midiera. Es decir, ese es el deber ser de la planificación del Estado. El escenario ideal, sí. Entonces, cuando nosotros empezamos y hacemos ingeniería inversa, como dicen los ingenieros, es decir, empezamos de atrás para adelante, ¿cierto? O sea, desde el final hacia el principio, nosotros nos damos cuenta que lamentablemente en algunos casos porque no los convence o porque tienen otra perspectiva o porque muchas veces hay desconocimiento, lo que nos encontramos es que lamentablemente estas metas son simplemente ignoradas. Entonces cada que llega un funcionario nuevo, cada que llega una persona nueva, un mandatario nuevo, es como si volviese a intentar inventar la rueda, como si antes de él y después de él no hubiese nada más y tuviese que marcar solamente su percepción y su perspectiva y lo que otros hicieron fuese de por sí o no funcionase o no existiese. Ese es un elemento que yo creo que aquí nos queda, ingeniero, ya para que continúe, como reflexión. Y es que hasta que nosotros no aprendamos que debe haber una visión de territorio a largo plazo y que todos los esfuerzos deben valorarse y deben reconocerse y que estas políticas deben operacionalizarse a través de las instancias de planificación. Si eso no sucede, vamos a seguir pasando 4, 8, 12, 20 años y no vamos a llegar a concretar las acciones que se requieren. Hoy en día, yo diría, por ejemplo, que la política departamental de empleo y la política de emprendimiento tienen que volver a revisarse. No construirse desde cero, sí, pero volver a revisarse porque cambió. Entonces nosotros teníamos una visión de Arauca 2032 en la que decíamos que en 2019 el comercio binacional con Venezuela iba a ser boyante. Y sucedieron 5 años que se cerró la frontera y a nadie se le ocurrió cambiar eso, ¿cierto? Y todavía uno va y lo busca, porque ayer y antes lo estaba leyendo, aparece que en 2019 el comercio binacional y en 2015 cerraron la frontera. Y uno dice, nadie se tomó la tarea de decir, venga, esto cambió, ¿por qué no cambiamos la planeación?
sencillamente porque a nadie utiliza esos documentos y quedan por allá en los repositorios, ya no físicos, sino digitales. Sí, exacto. Ahí se tiene que generar es un efecto vinculante entre estas políticas, porque es que se deja libre al albedrío de los mandatarios locales, pues uno va y busca en los planes de desarrollo todos estos factores para poder alimentarlos y generar un crecimiento y no los encuentra definidos en metas, en los planes de desarrollo. Entonces, ¿qué sucede? La construcción de los planes de desarrollo pues se convierte sí en un proceso de visitas a los diferentes municipios y de recibir una serie de inquietudes, pero es que acá es donde se tiene que sentar primero la institucionalidad y tomar unos referentes frente a políticas públicas y dejar un cascarón, de tal manera que ya lo que sea de maniobra, pues no dañe una estructura que viene ya preconcebida dentro de los planes, programas y los futuros proyectos que se tendrán que formular, que ahí sí ya el ente territorial dice, bueno, este proyecto lo vamos a formular de esta manera. Ahí es donde nos falta todavía. Ahora hay unos consejos territoriales de planeación, yo nunca los escucho, acá nunca se reúnen, nunca nos convocan, es una figura, no sé quiénes lo integran, es una figura que debe tener un papel protagónico y que debe estar continuamente reunido y que tengamos un plan estratégico con una visión de más de 4 años, porque si no vamos a seguir incurriendo en las mismas malas prácticas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues como nos cuesta a veces las entidades del Estado ponernos de acuerdo, y esto hay que reconocerlo, porque es así, y esto es lo que percibe la comunidad, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Hemos afianzado más las relaciones con el sector privado y hablaban de que por qué la industria petrolera, y hoy en día es con quienes mayor relación tenemos y con quienes estamos construyendo. Tenemos proyectos. ¿Qué está pasando con la industria petrolera? Se dieron cuenta que encontraban un gran aliado en el SENA para promover rápidamente la implementación de proyectos. En menos de un año logramos implementar un proyecto que hoy está en marcha con la Fundación El Alcaraván. Allá en Playitas tenemos algo que se llama una tecnoacademia. ¿En qué consiste esta tecnoacademia? En decirle a los muchachos de sexto a 11, acá hay todos unos ambientes de formación de última tecnología para que ustedes empiecen a investigar, a explorar, a hacer desarrollos, a programar, a conocer qué es un software, qué es la robótica, pero la robótica bajo un nuevo modelo de enseñanza que es el modelo STEAM, que es el modelo que utilizan los países desarrollados en la básica y en la media, inclusive en las universidades también se utiliza este modelo. Son entornos, son ambientes donde ellos desarrollan esas habilidades. 400 muchachos estamos atendiendo el día de hoy en nuestra tecnoacademia, de los colegios públicos y los colegios privados. Aquí no hay distinción, con excelentes resultados. Muchos de estos muchachos ya estuvieron participando en el encuentro de la red Colsi la semana anterior y tenemos 6 ponencias que ya pasaron de lo regional a lo nacional. Esto ya es un avance, pero este es un avance cuando sumamos esfuerzos y estamos integrando también el programa Ondas de la Gobernación, que cuando vieron esas fortalezas que se generaron de esta alianza dijimos vengan también para acá, para que podamos tener semilleros de investigación, para que el día de mañana estas capacidades, este conocimiento sea el que nos permita generar una cultura innovadora. Es decir, estos muchachos formados a través de las universidades, formados a través del SENA, ya vienen con una nueva perspectiva, entonces ellos ya piensan en la implementación de proyectos de base tecnológica, que es lo que está hoy generando mayores rentabilidades, lo que también se está exigiendo el mercado. Hay un siguiente paso, y también ya
con la misma Fundación El Alcaraván y Sierracol, antiguamente Oxy, nos dimos cuenta de que teníamos que seguir construyendo, basados en una intervención temprana, en la básica y en la media, pero ¿qué pasa con los empresarios que ya están en ejercicio? Entonces es construir un tecnoparque, donde vamos a abordar líneas de biotecnología, ingeniería, tecnologías de la información y la comunicación, nanotecnología, ingeniería para que se automaticen los procesos. Entonces, este tecnoparque también está proyectado para operar ahí mismo en la Fundación El Alcaraván. Yo les he dicho jocosamente, les doy 5 años para que me desocupen porque ya nos estamos tomando la Fundación El Alcaraván. Son unos aliados extraordinarios en este momento porque entendieron todo esto que estamos hablando, de que estos factores son críticos para la competitividad y para la innovación. Y en cabeza del CEO de Sierracol, él ha dicho, esta es la ruta, esto es lo que necesita Arauca. No podemos seguir produciendo de manera artesanal. Esto hay que insertarle tecnología, esto necesita desarrollo, esto necesita investigación. Estamos ya finalizando, dándole los últimos brochazos a lo que puede ser un convenio Alcaraván-Sena y un convenio Sena-Gobernación. Miren lo extraño, ¿no? Debería ser un convenio tripartito. Pero tenemos que asimilarlo de esa manera y nosotros, de acuerdo al entorno, nos vamos acomodando. El relacionamiento con ellos es diferente. Ellos ven de pronto que algunas entidades no tienen sus procesos tan ágiles. Con nosotros celebrar un convenio es muy sencillo. A pesar de que yo tengo una instancia que me los autoriza, que es un consejo regional, pero celebrar un convenio es muy sencillo. Entonces, con esa experiencia de la Tecnoacademia, ellos se encuentran muy motivados y aspiran a hacer unas grandes inversiones para poder atender a los empresarios, aquellos empresarios que quieren, o emprendedores también ya, que quieren desarrollar proyectos de base tecnológica. Y pues para ir redondeando en materia de la pregunta que hacía el doctor Nasser, ¿qué ha pasado con las infraestructuras? Que es necesario. Precisamente nuestra modernización de infraestructura del municipio de Arauquita, pues después de haber recorrido todas las entidades, gobernaciones, alcaldías, nos dimos cuenta de que Ecopetrol está interesada en ese proyecto Obras por Impuesto. Actualmente se encuentra en revisión por parte de ellos, estamos haciendo algunos ajustes y está dentro de su radar financiar este proyecto dentro del marco de Obras por Impuesto para municipios PEDET. Y en materia de que cómo seguimos afianzando esas relaciones que se hablaba en materia, en el aspecto laboral con la industria petrolera, pues esto nos ha acercado mucho. O sea, este tipo de convenio nos ha acercado mucho porque somos los llamados siempre a revisar cuál es la oferta laboral que hay y cómo nosotros podemos formar ese talento humano. En la semana anterior anunciamos ya una convocatoria cerrada con una empresa que tiene alrededor de 838 empleados, todos araucanos. Vamos a hacer una convocatoria cerrada, eso significa que vamos a ir a capacitar a los trabajadores en la empresa y en el SENA. Es algo lo que llamamos nosotros formación dual, para poder responder a esas necesidades que hay y poder formar la mano de obra que requiere ese sector y los otros sectores, lógicamente, porque la industria petrolera está pensando en eso, en qué va a pasar post-petróleo. Entonces sí hay un buen grado de relacionamiento con ellos, pero volvemos a la misma problemática, es que los acuerdos y estructurar proyectos con los otros actores pues no es una tarea tan fácil. Sin embargo, seguimos insistiendo a través de las diferentes instancias, pero definitivamente tiene que haber efectos vinculantes de las políticas públicas, porque si no el mandatario, dentro de su margen de maniobra, estructura unas metas que a veces no tienen nada que ver con las demandas territoriales. Y ahí es donde estamos fallando, ahí se está generando una asimetría, una brecha que tenemos que superar. Efectivamente, doctor Nasser, creo que ahí es donde radica parte de lo que podemos hablar como uno de los pilares del
del desarrollo, y es las condiciones institucionales, lo que tiene que ver con el capital humano, con la eficiencia de los mercados y con estos ecosistemas de innovación y del emprendimiento. Para rematar, yo quiero dar una cifra de lo que ha significado el emprendimiento para nosotros, y es que el 5% de estos emprendimientos han fracasado. Es una estadística que, si la comparamos con los negocios que se registran en las cámaras de comercio, de 10 nuevas empresas que nacen, a los 5 años solo 3 sobreviven. Hay una tasa de mortalidad del 70%, es una tasa muy alta. Y el SENA 5%. Pero ¿dónde radica el éxito? Es precisamente en esos capitales que se les hablaba, el psicológico, el social, el soporte, el acompañamiento. O sea, no es entregar el recurso. Aquí, claro, hay un elemento diferenciador, hay un apalancamiento financiero. Los otros lo hacen con recursos propios, les cuesta más trabajo. Pero ¿qué está pasando con el acceso al crédito, al sistema financiero? Ahí se genera una brecha muy grande. Creo que de acá se desprenden muchos temas donde todos los actores tenemos que seguir jugando un papel relevante y tenemos que confluir frente a unas apuestas que le generen desarrollo al territorio. Y definitivamente no podemos estar haciendo esfuerzos aislados ni inversiones dispersas. Eso hay que corregirlo, y haciéndolo yo sé que vamos a tener un mejor entorno de negocios y vamos a tener unas mayores fuentes de empleo en el departamento.